Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Y hoy quiero conversar sobre el extraño caso del carlismo. Bueno, resulta ser que en mi libro El posmodernismo Vallatismo, de la editorial La Toli, en ese libro yo resoñé el extraño giro que dio la izquierda a mediados del siglo XX. Hasta ese momento la izquierda era heredera de la Ilustración, pero la influencia de la Escuela de Frankfurt y sobre todo del postcolonialismo hizo surgir una izquierda retrógrada que insólitamente terminó por tener más en común con la contrailustración y los movimientos reaccionarios del siglo XIX. En mi libro yo presento a Marx como un continuador de la Ilustración y la modernidad. Lógicamente, su socialismo científico no tenía paciencia para las nociones místicas y primitivistas que hoy la izquierda promueve. Así, por ejemplo, si bien Marx reprochó a los británicos por sus intenciones imperialistas, Marx supo comprender que el imperialismo británico era una fuerza modernizadora en la India. A diferencia de muchos progres de hoy, Marx no estaba dispuesto a romantizar la vida premoderna. Pero yo ahora pienso que debí matizar algunas cosas en ese libro, porque es que, insólitamente, Marx terminó por defender movimientos reaccionarios y contrailustrados que buscaban un regreso al trono y el altar. Y en esto me refiero al carlismo. Bueno, resulta ser que Fernando VII, el infame rey español, de quien nosotros aquí en América nos independizamos, ese rey modificó la ley que habría hecho a su hermano, Carlos se llamaba, lo habría hecho rey de España. Con la nueva ley, Fernando permitía que su hija, la futura Isabel II, heredara el trono en vez de Carlos. A la muerte de Fernando VII en 1833, pues Carlos organizó una rebelión para intentar acceder al trono en una cruenta guerra civil. Entonces se enfrentó a la regente María Cristina, que era la madre de la niña Isabel. Aún no estaba en edad para gobernar. Los partidarios de Carlos vinieron a llamarse los carlistas y representaban el viejo orden tradicionalista. Ellos defendían a ultranza la primacía católica y el absolutismo, a la vez que abominaban el liberalismo y las reformas que se habían venido haciendo y cuyos representantes pues más bien lucharon del lado de María Cristina en esa guerra civil. Los carlistas fueron derrotados en esa guerra, pero en las sucesivas décadas, en medio de la caótica historia política española del siglo XIX, los carlistas se volvieron a sublevar, pero nunca con éxito. Así pues, los carlistas nunca gobernaron, pero hicieron mucho ruido como rebeldes frente al liberalismo, al punto de que captaron la atención de Marx y Engels en un artículo que se llama La Revolución Española de 1808 a 1842. Marx y Engels veían al carlismo como un auténtico movimiento popular agrario, enfrentado a las élites burguesas liberales promotoras del capitalismo y la industrialización. Aparentemente, Marx y Engels, me temo, cayeron en la trampa de creer que todo rebelde que se enfrente al capitalismo es bueno. Entonces dejaron de lado el hecho de que los carlistas eran en buena medida herederos de aquellos infames que, tras expulsar a Napoleón a inicios del siglo XIX, en España gritaban ¡vivas las cadenas! Marx y Engels incautamente apoyaban una guerrilla que en el fondo promovía una vuelta al feudalismo y la teocracia, es decir, a la rancia España del antiguo régimen. Tristemente, Marx y Engels en este caso apoyaron el atraso. En eso, yo me temo que se parecieron demasiado los posmodernos que hoy repudian el progreso y la modernidad. El único éxito militar sustancioso que tuvieron los carlistas fue en la rebelión de 1936, que dio origen a la Guerra Civil Española, por supuesto. Cuando surgió el bando nacional, es decir, el de Franco, con el abrumador apoyo del clero y los sectores más tradicionalistas de España, pues el carlismo naturalmente se plegó a ese bando. Los requetés, que eran las milicias carlistas, lucharon así en contra del bando republicano. Y al final, tras una larga lista de derrotas militares en el siglo XIX, por fin los carlistas ganaron una guerra en la Guerra Civil Española. Pero desde sus inicios, los bastiones más fuertes del carlismo fueron el País Vasco, Navarra y Cataluña.
Y además de defender el rancio tradicionalismo, los carlistas también eran muy celosos con la descentralización y el régimen de fueros en esas regiones. El lema de los carlistas siempre fue Dios, patria, fueros y rey. Es fácil hacerse la imagen de la ETA como una organización de ultraizquierda y de alguna gente como Pablo Iglesias que defiende a los terroristas. Uno siempre cree que la izquierda está con la ETA y que la ETA, el nacionalismo vasco siempre ha sido de izquierda, pero no. Es un hecho indiscutible que en sus inicios el nacionalismo vasco estuvo ligado al más rancio tradicionalismo y que además bebió de las aguas del carlismo. Los carlistas eran absolutistas y tradicionalistas, pero cuando se trataba de la descentralización del poder en fueros, bueno, los carlistas se parecían mucho más a los liberales que hoy defienden el régimen de autonomías allá en España. Eso hizo que desde el primer momento las relaciones de Franco con el carlismo no fueran del todo cordiales. Un dictador que proclama a España como una grande y libre, pues lógicamente no va a congeniar mucho con una fiera tradición que apela a Dios, patria, fueros y rey. Lo de Dios y patria estaría bien para Franco, pero Franco, que ni era rey ni le hacían gracias los fueros, obviamente no iba a congeniar bien con el carlismo. En algún momento se incorporaron algunos representantes del carlismo en puestos del gobierno de Franco, pero el vigor carlista fue menguando. Además, Franco supo manipular las disputas internas del carlismo para debilitarlos aún más. El carlismo surgió, como he dicho, como un pleito de sucesión entre Carlos e Isabel II, pero eventualmente en el propio seno del carlismo hubo otros pleitos respecto a quién era el legítimo sucesor del que ellos llamaban Carlos V, es decir, el hermano de Fernando VII. Y entonces Franco se aseguró de envenenar aún más estos pleitos para así finalmente apartar a los carlistas. Entonces el carlismo se fue convirtiendo en el extraño caso de los ultraderechistas aplastados por el propio poder derechista, pero que precisamente por eso ganaban la simpatía de algunos izquierdistas. Luego hubo aún otro giro más extraños. Es que resulta ser que ya muerto Franco, el carlismo buscó reinventarse y Carlos Hugo de Borbón, el pretendiente carlista con mayor apoyo, que este era un descendiente de, no directo, pero sí era un descendiente de Carlos V, el hermano de Fernando VII, el primer pretendiente carlista. Bueno, este Carlos Hugo de Borbón empezó a expresar simpatías por lo que él llamaba el socialismo de autogestión, que esto era un modelo inspirado en el yugoslavo Tito. Recuerdan que esto era durante la Guerra Fría. Carlos Hugo alegaba que desde un principio el carlismo defendía una idea similar a la de Tito. A mediados del siglo XIX, el carlismo representaba el más rancio tradicionalismo. Pero insólitamente, a finales del siglo XX, el carlismo representaba el socialismo de avanzada. Yo creo que eso es tremendo giro. Bueno, a decir verdad, el giro no fue tan dramático, porque la organización de los fueros, si nos ponemos a ver, es en buena medida algo bastante parecido a la autogestión que defendía Tito. Naturalmente, no todos los carlistas simpatizaron con el giro ideológico que estaba dando Carlos Hugo, al punto de que hubo una reacción entre los partidarios del tradicionalista Sixto Enrique, que era hermano de Carlos Hugo y que se proclamó a sí mismo como pretendiente al trono, y esta disputa terminó en una confrontación violenta con el saldo de 2 muertos en 1976. Al día de hoy el carlismo es ya un movimiento prácticamente en extinción, pero los 4 gatos carlistas que quedan siguen la variante socialista de Carlos Hugo. Carlos Hugo murió en 2010, pero su hijo y sucesor, Carlos Javier, continúa la ideología socialista y carlista de su padre. Yo creo que de todo este extraño caso podemos abstraer 2 conclusiones relevantes. La primera es que, tal como yo lo expresé en mi libro El posmodernismo vallatimo, no es fácil establecer una nítida separación entre izquierda y derecha. Un grupo surgido en la contrailustración, como lo fue el carlismo, pues puede terminar siendo abrazado por la izquierda contemporánea. Mientras que un autor ilustrado, como Adam Smith, pues puede terminar siendo el caballito de batalla de los trogloditas del Partido Popular. La segunda conclusión, yo creo, es que muchas veces la política es mucho más cuestión de símbolos que de ideologías. En algunas ocasiones la gente vota más con el corazón que con el cerebro. El carlismo dio giros ideológicos, pero mientras mantuvo la boina roja,
el escudo del Sagrado Corazón, la cruz de Borgoña y su lema Dios, patria, fueros y rey y otros símbolos, pues en esa medida el carlismo ha conseguido sobrevivir. No son tan relevantes las ideas, sino más bien el manejo emocional de los símbolos. Es lo que yo creo que, por ejemplo, ocurre en China. China silenciosamente ha hecho una transición del comunismo al capitalismo, pero siempre manteniendo los símbolos rojos y la imagen de Mao. Las transiciones ideológicas se pueden hacer, pero para que no sean tan traumáticas debe haber una preservación simbólica. A mí me parece que conviene no subestimar el poder de los símbolos.